escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Queridos hermanos de la comunidad Cristo Rey, les animo a que se unan con nosotros a estas reuniones de oración. Realmente van a sentir el amor de Dios, van a sentir de que aunque nos separe una pantalla, estamos conectados gracias a su amor. Así que les animo a que todos los martes estemos aquí presentes, orando unos por otros. Hermanos queridos, los invitamos al culto de oración el próximo martes. No saben lo edificante que es encontrarnos aquí en pantalla para poder compartir sobre nuestras vidas. El Señor nos edifica, así que está cordialmente invitado. Lo vamos a esperar con muchas ganas para poder orar a nuestro Señor. Los esperamos. Hermanos queridos, hermanos en la fe, quiero hacer una invitación grata que nos podamos unir el próximo martes en estos momentos difíciles que estamos pasando. Que el Señor pueda estar con nosotros todos los días, como Él lo prometió. El Señor escucha nuestras oraciones porque tenemos un Dios sanador, un Dios misericordioso, para que oremos unos por otros, para que el Señor nos proteja. En nombre de Jesús. Amén. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Queridos hermanos, queremos invitarlos a poder unirse al estudio de edificación que hacemos todos los miércoles. La verdad que no solo es lindo vernos y juntarnos más veces a la semana, sino que también poder aprender de la palabra del Señor, poder llenarnos de su gozo, de su gracia, de su energía, para poder sobrellevar esto de una mejor manera y para siempre recordar que Él es el que decide todo y en su mano y con la confianza sobre Él vamos a poder librar cualquier batalla. Queridos hermanos, invitamos a las reuniones de edificación que tenemos cada miércoles con nuestro querido pastor Julio. Realmente es un tiempo hermoso, los invitamos para que lo vamos a seguir creciendo espiritualmente y compartamos esos momentos también entre hermanos para apoyarnos y pasar este tiempo también complicado que tenemos. Los esperamos a todos. Nunca me dejarás, tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Hey. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, nunca está lejos.
Queridos hermanos, tengan muy buenos días y esperando que la paz del Señor gobierne vuestros corazones, vamos a empezar la predicación o el mensaje de esta mañana pidiendo la dirección de nuestro Dios. Así que, por favor, acompáñenme a orar y pedir que Dios bendiga este hermoso tiempo. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú nos dirijas, Señor, en este momento al escudriñar tu palabra y al poder, Señor, entender cuál es tu voluntad para nosotros, especialmente al inicio, Señor, de este año 2021. Que tu dirección, Señor, siempre esté en nuestra vida y que podamos cada día conocer y practicar tu voluntad. Te pedimos por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, seguramente ya hemos pasado momentos especiales con la familia, momentos en los cuales hemos podido deleitarnos en estas fiestas de fin de año y esperamos que lo hayan pasado de la mejor manera al lado de los amigos, al lado de la familia. Sin embargo, seguramente después de todas estas actividades que hemos tenido, hemos estado pensando en lo que tenemos que hacer en este año 2021. ¿Qué nos depara este 2021? No lo sabemos. Tenemos algunos pronósticos de lo que podría pasar en medio de la crisis de salud que estamos atravesando todos. Sin embargo, cada año al iniciar hacemos planes, hacemos proyectos, delimitamos los parámetros en los cuales vamos a transitar en la vida, y eso es lo que seguramente hemos hecho o estamos empezando a hacer. Planificar el futuro. Pero ¿acaso es malo hacer aquello? No, porque los planes son importantes en nuestra vida. Y es más, sería un tanto tonto no hacer los planes, porque en base a ellos vamos a ver hasta dónde nosotros estamos avanzando en la vida. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces las personas hacen los planes sin tomar en cuenta a Dios y planifican y no encomiendan su vida, ni su trabajo, ni tampoco todo lo que ellos tienen que hacer en las manos del Señor. Simplemente definen las cosas como si Dios no existiera. Por eso en esta mañana, en esta oportunidad, vamos a poder saber cómo hacer para que Dios determine nuestros planes. Porque es importante hacer planes, pero más importante aún es que sea Dios el que determine la funcionalidad de nuestros planes y el éxito también de nuestros planes. Si Dios no está en nuestros planes, pues vamos a estar trabajando en vano y vamos a esforzarnos también en vano. Por eso es que tenemos que saber cuáles son las maneras para hacer que Dios determine nuestros planes, que Dios esté dentro también de nuestros planes. En primer lugar, vamos a poder observar lo que dice, en este caso, el pasaje de esta mañana, que dice en Santiago capítulo 4, versículo 13 al versículo 17, cuando Dios está enfocado en corregir algunas cosas que tenían que corregir en el lugar donde estaban estas personas, ¿no? En este caso, el apóstol Santiago quiere corregir a los cristianos de esa época en cuanto a ciertas actitudes. Dice versículo 13 al versículo 17. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, un poco hablando del contexto de este pasaje, Santiago está intentando corregir algunas cosas en la iglesia a la cual él escribe, en este caso a los cristianos de esa época, porque había actitudes, habían ciertas formas de pensar, formas de actuar que le estaba trayendo problemas de relaciones entre los hermanos. Y Santiago lo que hace aquí es sacar a flote la causa de esos problemas. Habla en el capítulo 4 de la inicial de las pasiones, ¿no? De las pasiones
que ellos tenían y le hacía que se provoque entre ellos pleitos, disensiones, conflictos y una serie de cosas movido por las pasiones. También habla en este caso Santiago del apego a las cosas del mundo, del apego a las cosas de este mundo, que también le estaban trayendo problemas entre ellos. Y finalmente en el versículo 13 ya Santiago está tocando el tema de no tomar en cuenta a Dios en su vida y de hacer las cosas como si Dios no existiera, o de definir las cosas poniendo a Dios simplemente como un accesorio, como algo que en alguna vez lo van a ocupar, pero que no es parte central de su vida. Eso es lo que Santiago quiere corregir y por eso escribe estas líneas que leímos al principio en cuanto a la actitud que estas personas tenían. Y eso nos muestra, mis hermanos, que es importante que nosotros hagamos que en nuestros planes Dios esté presente y sea el centro de nuestros planes. Que no tomemos a Dios simplemente como algo que podría darse, como algo que puede ser eventual o como algo que accesorial, sino más bien algo fundamental para que esto pueda llevarse a cabo. Y es más, Dios debe determinar nuestros planes. ¿Cómo podemos hacer aquello? En primer lugar, tenemos que evitar incurrir en una falsa seguridad que la vida nos da. En este caso, lo primero que dice en el versículo 13, Santiago nos habla de que mucha gente que era comerciante, que se dedicaba a comprar y vender cosas, definían las cosas. Dice ahí, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Como que ellos sabían qué es lo que iban a hacer, como que ellos estaban determinando cuándo lo iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Entonces, esta actitud es la que Pablo quiere corregir y le está diciendo en este caso a los creyentes que estaban leyendo que la vida no es segura, que no estén viviendo como si la vida fuese segura y que sea tan fácil como planificar y decir, haré esto primero, después esto, como que nosotros tuviéramos la vida en nuestras manos. El apóstol Santiago está diciendo claramente que no tenemos que caer en el activismo. Traficaremos, ganaremos, haremos negocios. Eso está diciendo como una serie de actividades que uno puede creer que la vida consiste en eso. Si estamos enrolados en una serie de actividades que nos saca de la voluntad de Dios, que nos desenfoca de las cosas espirituales, pues estamos pensando que la vida es muy segura, que estamos pensando que todo depende de nuestras actividades, de nuestro esfuerzo, de todo lo que nosotros podemos hacer para sobrevivir en esta vida. Eso es lo que Pablo dice. Las actividades o el activismo no van a hacer que nuestra vida sea más segura. Tampoco lo va a hacer el esfuerzo propio, porque mucha gente dice, si no me esfuerzo, si no puedo dar todo de mí para sacar adelante este negocio, para sacar adelante esta familia, las cosas no van a suceder como estamos pensando. No estoy diciendo, mis hermanos, que no hay que esforzarse. Lo que estoy diciendo es que no creamos que solo el esfuerzo, que solo nuestra forma de actuar, nuestro emprendimiento, nuestras fuerzas puestas en las actividades que nosotros hacemos es lo único que vale o lo único que cuenta. Lo importante es que nosotros entendamos que Dios es el que nos da el esfuerzo o la fuerza para trabajar. Dios es el que coloca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso es muy importante entenderlo, porque si nosotros simplemente planificamos, si nosotros simplemente nos llenamos de actividades, nos esforzamos arduamente, puede ser que al final no encontremos el fruto de este esfuerzo y hayamos trabajado totalmente en vano. Otra cosa también que la gente piensa en esta vida es que el ser humano es dueño de su destino, es dueño de su futuro y que lo que hace en el presente va sencillamente a definir lo que puede hacer en el futuro. Si Dios no está en medio de nuestra vida, no va a haber futuro que nosotros podamos plantear, no va a haber futuro que nosotros podamos esperar. No depende solamente de nosotros, sino de lo que Dios defina para nosotros, sino de la voluntad de Dios para nuestra vida. En realidad no es la persona el que define el futuro, es Dios el que define precisamente nuestro futuro y Él permite que nosotros
día tras día podamos conocer y podamos entender cuál es su voluntad en nuestra vida para cumplir el propósito de Él en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, tenemos que evitar incurrir en esto de pensar que la vida es segura y depende netamente de nosotros, de nuestras actividades, de nuestro esfuerzo y de nuestro pensamiento en el futuro. Cuando estamos pensando así, obviamente estaremos pareciéndonos a lo que dice uno de los evangelios en cuanto al rico insensato, que él tiene tanto éxito, tiene tanta prosperidad, que en un momento él piensa, no sé qué hacer con tanta abundancia. Y en vez de pensar en cómo invertir en las personas necesitadas, en vez de pensar en cómo invertir, qué sé yo, en hacer el bien a la sociedad, o decir, bueno, Señor, yo puedo utilizar mis ganancias para tu obra, para hacer que las cosas sean más grandes, que la gente conozca acerca de ti. Él dice, ya sé, derribaré mis graneros y los haré más grandes, y así tendré mucho más granos de los que antes tenía. Podré almacenar esos granos, ¿no? Entonces, sin embargo, Dios le dice, tonto, ¿no? Porque hoy mismo vienen a pedir tu alma, y todo lo que has almacenado, ¿para quién será? Y es así, mi hermano. Muchas cosas que nosotros acumulamos por las actividades y el esfuerzo propio, después se pueden desvanecer, y la pregunta viene también, ¿para quién será después todo esto? ¿Para qué desgastarnos tanto en la vida? Porque no nos vamos a poder llevar absolutamente nada. Si nos centramos en que la vida consiste solamente en traficar, en ganar, en comerciar, ¿no? en hacer negocios y nada más, y si Dios no está en medio de nuestra vida, en el centro de nosotros, sencillamente vamos a estar desgastándonos en vano en la vida. Por eso es importante no incurrir en estas acciones, más bien evitar las mismas, evitar caer en la falsa seguridad que la vida nos puede brindar. En segundo lugar, dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Y eso es lo que el Señor nos muestra en este versículo, que tenemos que tener en segundo lugar, que es una manera de que Dios determine nuestros planes, que tenemos que tener una vida, una perspectiva correcta de la vida, no como la que muchas personas piensan, que la vida sencillamente es una serie de actividades y esfuerzos y ganas para poder sobresalir y competir con las demás personas, sino que tenemos que tener una perspectiva correcta de la vida. Y aquí el apóstol Santiago está hablando de una filosofía de la vida. Santiago dice claramente que la vida, en primer lugar, es incierta. No sabéis lo que será mañana. No tenemos seguridad de que nuestros planes se van a cumplir al 100%. Tenemos siempre que tener una opción de que tal vez no ocurra lo que estamos pensando. Y no tenemos por qué frustrarnos de que no ocurra, porque la vida es incierta. Nadie planificó el 2020 al iniciar que iba a llegar esta pandemia. Nadie lo tenía en sus planes, como tener que ser un plan B para reaccionar y reactivar su economía. A todos nos llegó de sorpresa y nadie pensó tampoco o planificó o preveyó las consecuencias que iba a tener en el sentido laboral, en el sentido de salud y todas estas cosas, porque la vida es incierta, mi hermano. No sabemos qué es lo que va a pasar tampoco este año. Por eso, hermano, tenemos que tener esta perspectiva correcta de la vida. Todo es incierto y no tenemos por qué estar confiando plenamente en que el 100% de nuestros planes se van a cumplir. Más bien tenemos que poner en las manos del Señor todo lo que nosotros estemos planificando, porque todo esto es incierto. En segundo lugar, vemos que el Santiago también dice que la vida es muy corta. Se parece, dice, a una neblina que dura poco tiempo y después se desvanece. Hace algunas semanas, el año pasado, tuvimos nosotros aquí en la casa una experiencia muy especial, ¿no? Referente a la naturaleza. Tal vez también cerca de su casa pasó que en una de las vísperas de las, no me acuerdo si es Año Nuevo o Navidad, cayó una neblina densa en la noche, durante la noche. Salimos nosotros a la calle y realmente no se podía ver nada. Era una neblina
como la que no se repite muchas veces acá en nuestra ciudad, pero era muy densa. No se podía distinguir a las personas casi de una distancia específica. Y era muy bonito, era muy hermoso cómo se podía observar todo eso. Sin embargo, no duró mucho tiempo. Aclaró un poco el día y la neblina se acabó y pareciera que no hubiera pasado nada horas anteriores. Y es así como el Santiago habla acerca de la vida. Es como una neblina que es de poca duración, ¿no? Nuestra vida es muy corta. 60, 70, 80 años, dice la Biblia, lo máximo está determinado para el ser humano vivir. Y no se puede hacer muchas cosas, no podemos hacer todas las cosas que quisiéramos hacer en ese lapso de tiempo. Por eso tenemos que tener sentido que lo que Dios nos da en cuanto a vivir es muy corto. Por lo tanto, no podemos desaprovechar año tras año, porque es muy corto el tiempo que tenemos de existencia en este mundo. Cuando ustedes le dan, 5 minutos para visitar a alguien que digamos que está en la cárcel, y usted dice, usted tiene 5 minutos para visitarlo y es un ser querido, entonces usted no va a perder el tiempo en contarle cosas que no tienen sentido. Usted no va a perder el tiempo en decirle de cosas seculares, cosas que no vienen al caso. Usted va a aprovechar bien el tiempo sabiendo cómo está, qué necesita, ¿no es cierto? Y cómo puede usted ayudarlo. Entonces son tiempos específicos que usted tiene que redimir para que tenga sentido la visita y para que valga la pena ir a ese lugar, por ejemplo. Por eso Dios dice, tu vida es tan corta que no tienes que estar pensando en cosas que no tienen sentido, ¿no? Eso es lo que la Biblia dice. En hacer muchos planes, en poner muchas metas tan altas que quizás la vida no nos alcance para cumplirlo, puede ser algo contraproducente porque la vida es muy corta. Tenemos que vivirla por eso, aprovechando el tiempo y día tras día para que en este caso la vida al final no se nos termine y no podamos completar los proyectos que nosotros hemos puesto en nuestros planes. En tercer lugar, dice la Biblia que la vida es muy frágil. Dice, luego se desvanece, ¿no? ¿Cuán frágil es nuestra vida, hermano? Que hoy día estamos y mañana puede ser que no estemos. ¿Cuántas veces hemos tenido experiencias de alguien que seguramente decimos, pero si ayer estábamos conversando con él, ayer yo hablé por teléfono, ayer texteé con él y hoy ya no está, hoy se fue? Hay muchas personas, amigas y seres queridos que seguramente ya no están hoy, pero hace muy poco tiempo estábamos con ellos conversando y nos parece tan frágil la vida que por cualquier cosa nosotros podemos dejar de existir. Hoy día por el virus que nos está acechando, ¿no? Pero no siempre fue por el virus. Otros días han sido por otras cosas. En otros años hubieron otras pandemias, otro tipo de cosas que hacían que la vida llegue a ser tan frágil, porque en cualquier momento se nos acaba. Por eso Dios dice, no pienses que tu vida es segura. No pienses que tu vida está comprada, está definida. Tienes que tomar en cuenta cómo es tu vida. Es todo incierto, por eso busca la dirección del Señor. Es muy corta, por eso utiliza los años que Dios te da para buscarlo a Él. Es muy frágil, por eso busca la fortaleza del Señor. Confía en el Señor y no en tu propia sabiduría y no en tus propias fuerzas y no en tus propios talentos, porque la vida es muy frágil. Si estás confiando, dice el Señor, en solamente tus fuerzas y tus capacidades, al final la vida se te va a acabar y no la vas a poder disfrutar. Por eso Santiago está interesado en que los creyentes de ese tiempo entiendan que la vida no es segura como para definir las cosas exactamente y como que para esperar que suceda exactamente lo que estamos planificando, sino que como es incierto, como es muy corto, como es muy frágil el tiempo que Dios nos da para vivir, tenemos que poner nuestra vida en manos del Señor. Tenemos que encomendar todo a Dios. Y esto es lo que a continuación va a decir el apóstol Santiago
en el versículo 15, cuando dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una tercera manera entonces de hacer que Dios determine nuestros planes, que Dios esté en el centro de nuestros planes, es encomendar todo en las manos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Todo tiene que estar en la mano del Señor. Por eso es que encomendamos nuestros planes a Dios cuando la voluntad de Dios define nuestros planes, cuando enfocamos todo según lo que a Dios le place y según su voluntad. En versículo 15 lo habla claramente, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, un día más vamos a vivir y por lo tanto podremos avanzar en nuestros planes. Si el Señor quiere, podremos hacer aquello que estamos planificando en nuestra vida y entonces podemos agradecer a Dios por lo que Él nos ha permitido hacer. Pero si el Señor no quiere, no tenemos por qué reclamar, no tenemos por qué frustrarnos. Es Dios el que abre la puerta y es Dios también el que cierra las puertas. Por eso cuando encomendamos todos nuestros planes al Señor, no estamos diciéndole al Señor, tú permite que estos planes que yo estoy haciendo, estoy elaborando o que ya he elaborado, se cumplan. Cuando estamos encomendando nuestros planes a Dios, estamos diciendo, Señor, esto estoy planificando, pero todo depende de tu voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta, es mejor que nuestros planes. Por eso al encomendar a Dios nuestros planes, al decirle, Señor, quiero que tú definas, quiero que tú determines lo que yo estoy haciendo, lo que estoy pensando hacer, es darle la gloria a Él, es darle a Él el centro de nuestra vida, es darle a Él el timón para que Él dirija nuestra vida y de esa manera nosotros podamos estar seguros que Dios está manejando nuestra vida y no nosotros mismos. Por eso la voluntad de Dios debe definir nuestros planes. Por eso dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero también encomendamos nuestros planes a Dios cuando nuestra vida no se basa en nuestra voluntad y deseos. Cuando nuestra vida sencillamente no está basándose en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo planteo, sino cuando se basa en la voluntad de Dios. Si no hacemos esto, estaremos cayendo simplemente en nuestras soberbias, en jactancias, porque solamente aquel que es soberbio dice, yo defino las cosas como yo quiero, nadie me instruye, nadie me dice lo que tengo que hacer, yo lo hago por mi propia cuenta. Entonces como si estuviera controlando todo lo que tiene que ver con su vida, como si tuviera el poder de hacerlo. Entonces Dios no quiere que caigamos en esta soberbia, no quiere que caigamos en esta jactancia. Más bien Dios quiere que encomendemos nuestra vida al Señor y se haga lo que Dios defina para nosotros. También encomendamos nuestros planes a Dios cuando reconocemos que esto es bueno y agradable al Señor, que es oportuno hacerlo, ¿no? Claramente dice la Biblia que si nosotros sabemos lo que está bien hacer y no lo hacemos, pues también cometemos pecado. Por eso, mis hermanos, si nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que tenemos que hacer, no tenemos que negar el hacerlo, no tenemos que postergar el cumplir su voluntad. Más bien tenemos que empeñarnos en hacer lo que a Dios le agrade, en hacer lo que a Él le gusta. Y si Dios nos está mostrando en esta mañana que todo lo que nosotros planificamos, no tenemos que hacer que Dios sea simplemente una persona que esté paralela a nuestros planes, ni que esté como algo que eventualmente lo vamos a poder utilizar en algún momento, sino que esté en el centro de nuestra vida y que sea el que determine, define y que cambie nuestros planes también, pues eso es lo que tenemos que hacer porque Dios nos está dirigiendo a hacer estas cosas. Queridos hermanos, Dios quiere que planifiquemos. Dios no quiere que vivamos también a lo incierto. No estamos diciendo que no planifiquemos, que no trabajemos, que no hagamos nuestros proyectos de vida. Decimos que incluyamos a Dios en el proyecto de nuestra vida, que incluyamos a Dios en el proyecto familiar, en el proyecto laboral, que incluyamos a Dios en todas nuestras aspiraciones y que le digamos a Dios, Señor, yo quiero hacer tales o cuales cosas,
pero lo importante es que se haga tu voluntad. Solo así podemos tener la seguridad de que nuestros planes no caerán en saco roto y que más bien llegarán a ser parte del propósito del Señor. Dios quiere que nosotros vayamos con un sendero correcto, vayamos con un sendero definido. Dios quiere que nosotros podamos establecer esto, pero siempre de acuerdo a su preciosa voluntad. Queridos hermanos, entonces, no caigamos en una serie de actividades, no caigamos en el consumismo de este mundo o en la competitividad de este mundo que busca que nosotros podamos enfrentarnos, ¿no?, a la gente lleno de actividades, lleno de cosas, lleno de esfuerzo, de trabajo, tanto así que nos olvidemos de Dios o hasta que descuidemos nuestra vida espiritual, inclusive descuidemos el congregarnos, el de leer su palabra. Si estamos haciendo aquello, significa que nos estamos desenfocando, nos estamos apartando de las cosas del Señor y no nos va a ir bien, porque los planes y los proyectos y las actividades que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, obviamente no van a poder tener éxito y a la larga van a fracasar y va a ser una gran frustración para nosotros. Dios quiere evitarnos todo eso, por eso Él dice claramente que nosotros no tengamos confianza en que la vida consiste sencillamente en una serie de actividades y que hay que ganarse a solamente esfuerzo propio todas estas cosas y que la vida de esa manera nos va a dar seguridad. Más bien, Dios quiere que tengamos una perspectiva correcta de la vida. Entendamos que todo lo que viene en este 2021 es incierto. Todo lo que viene en este 2021 referente a nuestra vida es algo que no vamos a poder definirlo, que también nuestra vida es muy corta y que nuestra vida es muy frágil. Por lo tanto, debemos buscar las manos del Señor, debemos buscar la fortaleza del Señor, debemos buscar en el Señor la seguridad correcta. Y finalmente, tenemos por supuesto que encomendar toda nuestra vida, nuestro trabajo, todo nuestro ser en las manos del Señor, porque Él tiene la última palabra. Queridos hermanos, que el Señor nos dé sabiduría para que todo lo que nosotros planifiquemos lo pongamos en la mano del Señor. Que el Señor nos dé sabiduría para buscarlo a Él en los momentos difíciles, en los momentos en los cuales estamos pensando en el futuro, en los momentos en los cuales queremos entregar todo nuestro ser al Señor. Dios quiere que podamos entregar todo a Él y de esa manera, por supuesto, vivir de acuerdo a su preciosa voluntad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija todos los días de nuestra vida y de esa manera podamos siempre conocer su voluntad. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor
siento